Muy buenos días. Mi nombre es Analía Madrigal León. El día de hoy le hablaremos del tema el origen y contexto de la planificación. La planificación educativa es el proceso de comprender cada contexto vinculado a la educación, con el objetivo de reconocer las carencias que existen dentro del ámbito y explorar las opciones más adecuadas para cada situación, considerando los recursos accesibles a las demandas de la asociación en el periodo correspondiente. Esto con finalidad de ofrecer las soluciones más efectivas posibles en los que respecta a la educación. En las siguientes diapositivas vamos a hablar de los diferentes procesos de la planificación en la educación, donde se dieron 6 décadas de importancia, donde se dio una planificación a contexto Costa Rica, Centroamérica, donde se habla de la planificación en diferentes orígenes. Evolución de la planificación educativa. Aquí se vivieron 6 décadas de importancia durante esta evolución. Para 1950 se propone la urgencia de desarrollar un enfoque holístico para la educación, fundamentado en un enfoque administrativo, económico, social y pedagógico. Para 1960 se desarrollan conceptos educativos de importancia relacionados con lo económico. También se predomina una visión normativa de la planificación. Recordemos que planificar es a nivel nacional, ¿verdad? No a nivel interno de la escuela, es a nivel nacional. Para 1970 se mantuvo el financiamiento a la educación, expandiéndose la matrícula en diferentes niveles educativos. Para 1970 ya se da que la educación hasta el tercer ciclo es gratuita y obligatoria, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, como lo conocemos. Para 1970 se dio la obligación de ser gratuita y obligatoria. En Venezuela se crea el Centro Americano de Estudios de Investigación para el Planeamiento de la Educación con fines de comprobar los países del continente en las acciones para mejorar la gestión y planeamiento de la educación. Para 1980 se generan las transformaciones de la comprensión, visión y conducta respecto a la planificación educativa en América Latina. Se subraya la importancia de la conexión íntima que se debe mantener entre la planificación educativa, la económica, las sociales y generales de cada nación. Se crea un impacto en la crisis económica, o sea, todo tiene que ir de la mano entre sí. La planificación no se puede dar si no hay una buena planeamiento económico o un buen planeamiento social. Para 1990, la planificación educativa tendrá que estar orientada a mejores objetivos de la educación, proporcionando experiencias híbridas de administración. Y ya para el siglo XXI, a la actualidad, se planifica se da la planificación educativa. Se caracteriza por ser menos normativa y más rígida. Se da la necesidad de transformar la educación. Se ve la necesidad de crear un enfoque de planificación democrático y patriótico. Perdón. Planificación educativa en Costa Rica y Centroamérica. La planificación educativa representa herramientas fundamentales para coordinar y gestionar recursos, sino también para convertir la educación en un impulsor de progreso social. En Costa Rica persisten desafíos estructurales. Sin embargo, mediante una planificación estructural, mediante una planificación que sea más ágil, inclusiva y orientada hacia el futuro de la educación, puede adaptarse de manera efectiva a los desafíos contemporáneos. Su importancia radica en promover la equidad social al reconocer los más grupos más vulnerables que necesitan un enfoque específico para impulsar la creatividad, ya que la planificación conlleva anticipar nuevas metodologías como el aprendizaje híbrido pospandémico que lo vivimos, ¿verdad? Con la implementación del uso de la tecnología.
Dentro de las funciones de la planificación educativa en el contexto de la administración están ordenar procesos, defiende prioridades, rinde cuentas e integra actores. Un ejemplo nacional del uso es el uso de las pruebas estandarizadas, que permite al país evaluar competencias de los aprendizajes. Su importancia radica en promover la equidad social al reconocer grupos vulnerables que necesitan un enfoque específico. Contexto de educación en la planificación educativa. La importancia se demuestra en las necesidades que es la educación en un mundo que está cambiando constantemente con la globalización, donde planificar genera retos que la educación debe asumir, como las exigencias de la conectividad, la necesidad de alfabetización digital y las adaptaciones a las continuas evoluciones tecnológicas. Además, destaca que las crisis económicas, sociales, ambientales exigen una evolución de las prioridades del ámbito educativo. Las funciones de la planificación educativa en el contexto de la administración educativa es una herramienta clave para coordinar recursos y esfuerzos de forma sistemática, proporcionando la previsión de situaciones, las reacciones ante crisis políticas, económicas y sociales, como se vivió hace unas décadas atrás, ¿verdad? Que también la educación se vio perjudicada. Un ejemplo claro es lo vivido a nivel mundial durante la pandemia de COVID-19, donde se dio un cambio en la educación exigiendo la conectividad. Se vio la necesidad de alfabetizar digitalmente y la adaptación de continuas evoluciones, ¿verdad? Esto no se dio solo a nivel nacional. Ese cambio de la contextualización de la planificación se vio a nivel mundial, donde todos los países tuvieron que planificar a un cambio en la educación, donde se volvió presencial a lo digital, ¿verdad? Entonces tuvo que haber una planificación radical en toda la educación. Principios de la planificación educativa. Los principios sugieren que toda planificación debe fundamentarse en la realidad social, ser íntegra al considerar aspectos culturales, políticos y económicos, promover la participación de los centros educativos, la continuidad de los procesos, evitando interrupciones en cada administración y actuar de manera racional el uso de los recursos en un conjunto. Estos principios pretenden que la educación sea relevante, inclusiva, perdurable en el tiempo. Dentro de estos principios se puede mencionar, según Venegas 2025, de la página 95 y 96, son principios de la universalidad. Recuerde que la educación es a nivel universal, ¿verdad? Principios prevención y principios de participación. Por ejemplo, durante la pandemia en Costa Rica, la planificación del programa de educación a distancia de los centros educativos implementó estos principios al reconocer las situaciones sociales derivadas de la brecha digital, integrar aspectos pedagógicos con el apoyo de los docentes, ¿verdad? Recuerde que estos principios dicen que la educación es universal, ¿verdad? Durante la época de la pandemia se dio una brecha digital no universal, porque muchos sí podían, otros estudiantes no podían. Entonces, pero como se tuvo que hacer una planificación educativa a nivel universal, se dieron excepciones. Para concluir, en síntesis, la planificación en el ámbito educativo, tal como lo describe Pedro Venegas en el año 2025, representa un proceso estratégico que se sitúa dentro de múltiples contextos social, políticos, económicos, culturales, cuya eficacia depende de la habilidad, ajuste y transformación y requerimientos contemporáneos. La planificación educativa representa un proceso estratégico que conecta la realidad social, política y cultural con las exigencias del sistema educativo, asegurando que la educación sea relevante, adaptable, perdurable y a lo largo del tiempo. Los fundamentos de la realidad social: integralidad, participación, flexibilidad y continuidad. Muchas gracias por su atención.